A partir de este momento, Radio Mundo propone La Hora Global. Desde el Paralelo 35, un enfoque sobre los entretelones de la actualidad internacional. Conducción, Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Ricardo Barbosa. La Hora Global, otra forma de analizar el nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes amigos, 15 horas 03 en el Paralelo 35, en este jueves 27 del mes de febrero. Muchas gracias, Oscar, me pierdo un poquito en las fechas, sobre todo estos meses cortos, aquí tratando de interpretar este nuevo desorden mundial en un nuevo capítulo de La Hora Global. Hoy vamos a poner nuestra atención, vamos a poner un freno a eventos internacionales, un freno a el gran juego geopolítico de estos días. Está en ciernes o se está cocinando, dirían algunos, un acuerdo de paz de Ucrania donde nadie quiere dar puntadas sin hilo. En realidad la idea de todos los que pueden intervenir, opinar, sentirse afectados o de alguna manera estar colateralmente tocados por este tema es aprovechar, la gran palabra es aprovechar este tipo de acuerdos para ver cómo quedan parados. Para muchos, dado que se cumplen justamente 80 años de esas fechas, esto se parece mucho a aquel reparto del mundo después en febrero de 1945 de Yalta. Hay algunas líneas de paralelismo con eso. Para mucha gente esto no tiene nada que ver. Para algunos como yo hay algunos hilos conductores que pudieran manejar los mismos conceptos. En aquel momento se hablaba de un reparto del mundo entre Roosevelt, Stalin y Churchill. Un Roosevelt que estaba 70 días de morir, ¿no? 90 días antes de que Hitler dejara este mundo. Se repartían el mundo, como decían algunos, con Churchill tratando de poner a Europa en la mesa de negociaciones. Como dije en algún artículo que escribí hace poco, luego de ver a Roosevelt en el Cairo, coincidir en el Cairo de vuelta, y despedirse de él, porque además fue la última vez que lo vio, en el avión a Londres, Churchill empezó a percibir de que Europa había sido parte del menú en aquel momento. Sé que hubo relatos autocomplacientes de esa reunión, pero en definitiva Estados Unidos y la Unión Soviética manejaron el menú para repartirse en ese momento lo que llamaron después zonas de influencia y lo que engendró lo que se llamó después la Guerra Fría. Hoy para muchos entonces llama la atención de que Donald Trump llame a Vladimir Putin, y mediante sentarse en una mesa de negociaciones entre ambos resolver un conflicto. No vamos a avanzar sobre ese tema porque sabemos que en una semana o dos vamos a tener muchísimo más elementos para poder conversar sobre esto. Llama mucho la atención no solo eso, sino a quien no se consultó, quien no está en esas mesas de negociación. Y se cumple aquella máxima referida por muchos políticos de que quien no está en la mesa es parte del menú. Y desde el punto de vista de quienes nos metimos en el tema de relaciones internacionales, en el caso mío con mucha humildad no estoy a la altura de mis profesores y de gente que tiene una referencia en este tema, pero tengo mi propia opinión. Europa y Ucrania son parte del menú hoy. Es decir, Europa no está en una posición de ser quien toma decisiones. Puede ser quien colabore en una toma de decisiones, pero la distribución del poder es muy asimétrica. Ucrania es el gran peón en todo esto, nunca dejó de serlo. Obviamente es el protagonista de la guerra, pero muchas veces los que ponen el territorio justamente son los que sufren las decisiones de los demás. Y en todo este mare magnum, en toda esta especie de interregno complicado, donde las cosas no parecen ser lo que son, la figura de Donald Trump emerge como
alguien que toma decisiones, que está sentado en el sillón, o en uno de los 2 sillones más poderosos de la Tierra en este momento, y además que no nos hace fácil el análisis porque tiene la propensión de tomar decisiones en forma muy rápida. Sus decisiones tienen un tono siempre muy disruptivo, muy de patear tableros, decisiones que cambian cosas. Yo no diría que ni destruyen ni construyen, muchas veces simplemente cambian, pero el hecho que parece que el cambio sea la virtud en sí misma. Y este enfoque rupturista en relación con sus predecesores desafía un poquito la clasificación de Donald Trump dentro de lo que la academia llama las escuelas de relaciones internacionales. Se ha hablado tradicionalmente en el ámbito de relaciones internacionales que nació como un cuerpo académico independiente en 1919, como digo yo, en los pasillos de Versalles, por llamarlo de alguna manera. Se ha hecho siempre la distinción entre 2 grandes obras, 2 grandes corrientes que dividen a los que ven o analizan esta área del conocimiento entre realistas y idealistas. Digamos, tenemos acá en la mesa quien nos va a hacer profundizar en esto. Simplemente estoy haciendo una introducción. ¿A quién pertenece Donald Trump? ¿Qué tipo del jefe de Estado es? ¿Cómo debemos ver sus acciones? ¿Cómo pasan las escuelas de relaciones internacionales? Y mi invitado me discutirá, me rebatirá o no. A veces nosotros estamos analizando a un gobierno, a un presidente o a un Estado, sino estamos también discutiendo nuestra propia visión del mundo para poder clasificar a esa persona. Quien está haciendo el análisis también de alguna manera es o realista o idealista o tiene algún peso o algún sesgo emocional, muchas veces es emocional en ese sentido. Vamos a tratar de analizar a Trump desde ese punto de vista. Vamos a tratar de que esto tampoco sea algo tedioso, muy sobrecargado de datos. Lo que queremos es disparar en los oyentes el conocimiento de que existen formas de ver la realidad, y en algunos de nuestros oyentes, que además casualmente son, lo sé porque he recibido señales en ese sentido, estudiantes de relaciones internacionales, quizás esa especie de pinchazo para poder ir a investigar, analizar y que ellos mismos saquen sus propias conclusiones, por supuesto metiéndose dentro de las escuelas, cosa que es objeto de análisis en varias asignaturas de la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la UDELAR, que es de donde yo provengo. No sé si la introducción ha sido digna. Ricardo, buenas tardes, capitán de navío Ricardo Barbosa, que nos visita hoy y con quien vamos a tratar, va a intentar él, yo estoy tratando de acompañarlo, decirnos qué es Trump. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes a los escuchas y a los televidentes que tenemos por YouTube. Como bien dijiste, lo que vamos a tratar de hacer es, para hablar en sencillo, tratar de identificar los contenidos realmente que guían a ese mamut que se está moviendo dentro del bazar y que está tirando todo, porque nosotros hicimos una clasificación similar con Turquía, que ya les aviso, para el programa que viene vamos a hablar del otro, en este caso ya no elefante, sino rinoceronte, que sería Turquía, dentro de ese bazar, porque está moviéndose, aunque lo opaca todo esto que habló Gustavo, pero acá tenemos un elefante en el bazar que va avanzando y tirando todo. Y también tenemos que separar un poco lo que yo llamo los fuegos de artificio, que son todos esos discursos. A ver, cuando Trump va a una entrevista de prensa o un discurso de prensa, prepárense para recibir lo que venga. Y después vienen todas las elucubraciones para tratar de entender qué dijo, qué no dijo, por qué lo dijo, qué no dijo. Nosotros vamos a ver un poquito más profundo. Me gustó mucho esa frase porque me pasa mucho a mí cuando me preguntan, le dijo dictadora tal cual, yo digo, yo estoy preparado para escuchar a Trump y tomar el 20% que importa. Claro, y aparte... el 80%, yo sé que como me gustó tu imagen, son fuegos de artificio. Sí, sí. Es decir, pero sé que no está bien, pero si querés hacer un análisis y entender lo que querés entender, no es el estado de humor de Trump en ese momento, sino por dónde van a ir los tiros.
Claro, a ver, yo te voy a decir la frase que me dijeron cuando empecé a estudiar ciencia política. El político vive del voto. Entonces la pregunta es, ¿el discurso a quién va? ¿Va a nosotros? No, va a la interna. Entonces los fuegos de artificio está para un montón de gente que recomiendo en la plataforma Netflix. Creo que te mandé la película Billy Billy. Sí. Que es la biografía del actual vicepresidente, sueño americano total, pero a su vez muestra una realidad muy cruda de la mayoría de los norteamericanos, para poder entender ese señor que hizo 2 servicios militares en Irak para poder pagarse la universidad. Entonces, este Trump que nosotros vamos a hablar, como dice el dicho, el tiempo es la justa medida de las cosas. Entonces, en relaciones internacionales, mismo en geopolítica, tratamos de hacer coincidir los dichos con los hechos. Cuando hay coincidencia de dichos y hechos, ahí prestamos atención. Cuando no hay, es fuego artificial. Entonces, sin olvidarme, porque ya había cometido un error en otro momento, una escucha Ada Britos, de Villa del Cerro, que tiene una vista increíble a la bahía de Montevideo desde la otra punta, que es una vista increíble, que nos escucha. ¿Cómo me dijiste el nombre? Ada Britos. Ada Britos, un saludo por un lado, y esa vista la queremos ver un día. Así que nos puede mandar alguna. A mí me mandó una foto, puede mandar alguna foto más. Una foto más, ahí está. Una vista increíble. Así que le mandamos un saludo grande y gracias por escucharnos. Y lo que vamos a tratar de hacer, como bien decía. ¿Terminó el saludo? Terminó el saludo. ¿Puedo hacer uno interno? Vamos, por favor. Felipe Penades no está de tarde como operador de video, está Sara Bachino, que le mandamos un saludo y un agradecimiento por todo lo que está haciendo estos días. Porque nos hace salir. Igual que Oscar, es la otra pata de lo que nos lleva adelante. Sí, Sara está escondida atrás. Sí, pero saluda. Allá se ve un dedito levantado. Allá lo grande lejos. saludo, allá está. Ahí está, ahí sale. Perfecto. ¿Ah? Es importante eso. Sin ellos, no somos nada. No existimos. Entonces, lo que vamos a hacer en el programa, vamos a hablar, como bien dijo Gustavo, que la otra vez en un programa acá en la radio, él se declaró realista, o sea, logramos convertir a un apóstol más para nuestra iglesia y para que la gente entienda que es ser realista, que no quiere decir la realidad. Ser realista quiere decir que interpreta el mundo como un mundo donde no hay nadie por arriba de nadie, donde hay un sistema de países donde el Estado vale igual para cada uno, los estados como creación artificial, bajo el concepto de Hobbes, no tienen moral, o sea, se mueven por intereses, y la lucha de todos esos estados es la fuerza que tiene cada estado. Es como si fuera, en vez de una competencia de campamento deshinchada de cuerda, es como si todos estuvieran agarrados de una cuerda a un centro y cada uno está tirando para lograr su beneficio. Él ve el mundo así, yo lo comparto. Ver el mundo así, y como lo dijo, ahora lo vamos a mencionar, hay otras visiones del mundo. Eso hace que el Estado norteamericano, a lo largo de todos sus años de independencia, ha formado 4 escuelas de política exterior. La ciencia política norteamericana, para política exterior, encasilla a los presidentes dentro de estos 4, que ahora los vamos a mencionar, los vamos a dar los insumos, pero también para el que quiera ampliar, porque Gustavo mencionó esa audiencia que tenemos de estudiantes, pueden consultar al Walter Russell Mead, que es un profesor que está vivo, nacido en el 52, profesor de la cátedra Alexander Hamilton en Estrategia de Estado en el Centro Hamilton de la Universidad de Florida, Política Exterior en la Universidad de Yale, trabaja para la revista The American Interest, trabaja como columnista de Wall Street Journal, en el Instituto Houston, la revista bimensual de Política Exterior, la revista Foreign Affairs y el Consejo de Relaciones Exteriores de la Academia Americana. Juan Tovar es otro académico que se dedica a la parte de Relaciones Internacionales, Universidad de Burgos, doctorado en Relaciones Internacionales, trabaja en la Universidad de Madrid, trabaja para la parte de Política Exterior y Expansión de la Democracia, investigador de distintos institutos, da charlas en Estados Unidos, y el libro que vamos a presentar es casualmente de un estudiante que está su tesis de grado, Matías Casabe, donde presenta The American Foreign Traditional and Future Perspective, o sea, las tradiciones de la política exterior norteamericana y las perspectivas a futuro, publicado en el 2017, cuando Trump asumía su primer presidencia, y ahí plantea
las doctrinas, o sea, lo que se llama conjunto de reglas y normas, desde Truman, como bien Gustavo hablaba de Yalta, donde ya lo teníamos a Truman, de ahí para adelante cada presidente, cómo funcionó dentro del sistema internacional. Y para ir empezando, vamos por la primera de las escuelas, la escuela hamiltoniana. ¿Por qué hamiltoniana? Porque hace referencia al presidente Alexander Hamilton, que nace en 1757 y muere en 1804. Economista, estadista, político, escritor, abogado, uno de los padres fundadores, sí, esos grandes referentes que tienen los Estados Unidos. Funda el Partido Federalista, funda la Guardia Costera, que tiene más casi 250 años, y funda el periódico The New York Post. Primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Pensaba en un gobierno federal. ¿Y cuáles son los principales elementos que él maneja? Su forma de pensar tuvo auge de 1850 hasta, de 1750 hasta la crisis de los años 30 en el siglo XIX, donde prácticamente él plantea, tiene una teoría pesimista, trata de eliminar la guerra, pero a su vez se basa en los intereses nacionales. Hobbesiano, desconfía de la naturaleza humana. Plantea las ventajas de la geografía. Estaríamos hablando de un casi geopolítico. Uh-huh. Y el factor clave a la hora de establecer los intereses nacionales los basa en analizar la amenaza de seguridad a su Estado. Estamos viendo también un político que está conviviendo con la primera gran revolución industrial. Exactamente. O sea, que está viendo esa transformación de estados calmos, colonialistas, en estados, ¿cómo podríamos decir?, sobreexaltados industrialmente y expansivos. Parece que lo hubiéramos libretado, porque eso que vos decís plantea de que él seguía muy de cerca lo que se llamaba el realismo británico. Es todo lo que vos planteaste. Juro que no sabía que ibas a decir eso. Se los escucha, tienen que creer de que no lo sabía. No, está bien. Entonces, mantiene una visión realista, los intereses, la geografía, y como digo, lo principal que había para él era la seguridad determinada por las capacidades económicas y comerciales. O sea, el espíritu británico del libre mercado lo llevaba muy adentro. Se mueve en forma diplomática, y esto en Estados Unidos es una tradición. Primero la diplomacia y después la fuerza, como se dice, primero la diplomacia y después el palo, pero primero la diplomacia, te aviso que te voy a pegar, pero después te pego. Y una de las cosas que hemos escuchado en muchos presidentes norteamericanos es la política de mercados abiertos. Porque entiende que de esa forma la economía de Estados Unidos iba a mejorar, y plantea todo el tema de la compra de la isla de Hawái y apoya la construcción del canal de Panamá, que se va a dar en 1904. Esa escuela, como les decía, es proteccionista, se basa en la seguridad y abastecimiento de materiales estratégicos para los Estados Unidos. Esa es la primera escuela, y no sé si querés ir a un corte o seguimos. Vamos a hacer un corte, pero antes del corte quería pedirle a Sara que pusiera la primera imagen. Sí. Que es esa imagen no es para que la lean, amigos, sino para que se asusten. Esa es una especie de organigrama básico de el gobierno de Estados Unidos, por lo menos en las oficinas principales. ¿Te hago un cuento de esta imagen? Sí. Todo eso hay que coordinar, todo eso hay que poblar de adeptos que manejen esas oficinas, y todo eso tiene que además coordinadamente manejarse, porque cada oficina de esas no es la oficina de un estado cualquiera, sino de Estados Unidos, y cada una de esas oficinas tiene un efecto en el mundo. Claro. Tienen que coordinadamente seguir esos lineamientos de esa escuela de política exterior. Esta diapositiva es muy difícil. Hay organigramas del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, pero es muy difícil conseguir una que muestre realmente todo lo que tiene. Acá ustedes van a ver más de 122 oficinas
que, como siempre digo, cuando cambia el presidente, no cambian todos los responsables de las oficinas. Y la pregunta es, ¿qué formación tienen los encargados de esa oficina? Porque, como bien dijo Gustavo al principio, hay visiones del mundo diferentes. Entonces, esto es una publicidad de una empresa que vendía los cables para conectar las oficinas. En una revista hace años que estaba leyendo, y cuando vi eso, dije, todo este es nuestro trabajo. Claro, pero dije, esta es la diapositiva que necesitaba, la organización real de las oficinas de Estados Unidos. Para hacer un chiste e irnos a la tanda, amigos, hay que ver de este organigrama qué es lo que queda después de Elon Musk. Ya volvemos, 2 minutos y ya estamos acá. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. Jueves 27 de febrero, 15:26 de la tarde, aquí en el Paralelo 35, haciendo el 4º capítulo de la 7ª temporada de La Hora Global. No los he sumado, Ricardo, no sé cuántos son en total los programas. Vamos a sumarlos, porque capaz que... Sí, vamos a tener que ser un poquito más serios y llevar las cuentas, porque si no... Donde lleguemos a un número redondo, hacemos un programa doble con... No, el problema es que sí. Y todo. No, pero ¿sabes cuál va a ser el problema? Si un día decimos un número y le erramos, siempre hay alguien que se acuerda y te va a marcar el error. Mejor, eso, pero hay que llevar debate. ¿Dónde estamos, amigos? Estamos con Donald Trump. ¿Es realista? ¿No es realista? Ya que la palabrita mágica en relaciones internacionales es ¿cuán realista sos? Parece que esa es la Bueno, pero la vamos pregunta. a un nivel más abajo. Ya hablamos de la escuela de Hamilton. Ahora vamos a hablar de una escuela que yo sé que vos has hablado muchísimo porque, a ver, tanto en relaciones internacionales como en geopolítica, hay una ciencia que es fundamental para nosotros, que es la historia. ¿Por qué? Porque es la única ciencia que nos permite ver al ser humano en situaciones similares, tomar decisiones y poder llevar un registro de cómo va a actuar. Entonces, lo cual, aclaremos, no santifica ninguna premonición ni nada de eso. La historia no se repite, como decía Mark Twain, pero rima. Pero no se repite. Por eso dije en circunstancias similares. Exacto. Que no tiene que ser igual. Y cuando lleguemos a Trump vamos a ver que alguna de las cosas que hace, los que hemos seguido algunos documentos de él y algunas cosas de él, venía avisando que capaz que obviamente por todos esos fuegos artificiales se perdió ahí y muchos no se lo tomaron en serio. Pero vamos a la otra escuela que, como yo decía, vos has hablado y has tenido que recurrir a ella un montón de veces, que es la escuela wilsoniana del presidente Thomas Woodrow Wilson, el presidente de la Primera Guerra Mundial, el presidente que los que consulten libros anglosajones lo van a encontrar como de una línea liberal. Para el caso en la lengua española vendría a ser una línea idealista, donde funda la Sociedad de las Naciones, es el precursor. Hace todo un montón de cosas que después el mismo Estados Unidos no se las lleva, porque Estados Unidos, el Congreso no vota el ingreso a la Sociedad de las Naciones. 28º presidente de los Estados Unidos entre 1913 y 1921. Le toca la Primera Guerra Mundial. Entra en la Primera Guerra Mundial. Recibe el premio Nobel en 1919, el Nobel de la Paz, por todo este tipo de acciones. Funda la Sociedad de las Naciones. Era republicano. Pues no hay que olvidarse que los partidos republicano y demócrata a lo largo del tiempo en la historia americana han cambiado algunos principios. Sí, con la matriz de hoy lo asociaríamos con un demócrata. Un demócrata. Pero era un republicano. Claro, pero era un republicano. No ratifica el Tratado de Versalles. Como les decía, la tradición wilsoniana está asociada con la teoría liberal de las relaciones internacionales. Toma el nombre de Woodrow Wilson. El primer elemento es la presión, para que el gobierno ejerza presión a los efectos de poder mantener las instituciones para cuidado de las personas, desarrollo, educación. A tal grado llegó la presión que el presidente Wilson se autoimponía por proteger este tipo de instituciones, que por eso no le declara la guerra al Imperio Turco. Debido a las instituciones norteamericanas que había
y hay unas fotos increíbles de colectas en Estados Unidos cuando mandan para la zona de Turquía. El segundo lugar es el principio de que las democracias son confiables. El gran pilar de la teoría de Wilson o la teoría idealista era que las democracias eran confiables y predecibles. En cambio, las monarquías y las tiranías no. Vos sabés que sigue siendo hoy, más allá de las escuelas y las teorías, un parámetro de validación la democracia, ¿no? Es decir, un gobierno es democrático y parece que está todo bien si tenemos relaciones con ellos. Y a la inversa, si no es democrático, está todo bien si rompemos o nos llevamos mal. Sí, sí. Lo cual para esta digamos, visión democrática que tenemos nosotros, o a toda la democracia que existe hoy en el mundo, que tampoco no llegan a las 30 las que podrían llamarse democracias, seamos realistas en el sentido habitual de la palabra, nos parece natural eso de que, pero ¿es una democracia o no es una democracia? Sigue siendo un parámetro de validación hoy. Sin embargo, las relaciones internacionales es un parámetro más, aunque para Wilson era pero no es el parámetro un pilar de su visión. Claro, y en esa época, estamos hablando 1919, pero no es un pilar de validación para entrar en Naciones Unidas. No. Vos no estás obligado a ser un Estado democrático para poder integrarte a Naciones Unidas. Claro. Se pretende que hoy sí lo sea, y ahí quizás tenemos algunos de los tiros en el pie que se ha dado a la organización, sí. Pero después lo vemos. Bueno, en otro programa lo vemos. Como les decía, el principio principal era defender las democracias. La tradición wilsoniana tiene una raíz de Kant, o sea, de hacer las cosas bien porque debo hacer las cosas bien, no porque estoy presionado a hacerlo. Apoyar los gobiernos democráticos, bajar la probabilidad de conflictos. Después la Sociedad de las Naciones termina con la invasión de Japón a China, Italia a Abisinia. Y aunque les parezca increíble, la influencia de la corriente de Theodore Wilson se ve reflejada en la administración de Bush hijo. ¿Bajo qué nueva escuela? Que ahora se está dando mucho a hablar. Los que se llaman los neoconservadores. Al hijo de Bush hijo se considera un neoconservador que toma algunos valores de unos y de otros, y otro día podemos llegar a analizarlo porque hay varias publicaciones que están hablando de toda esa línea neoconservadora. Nos vamos a la tercera. La escuela de Jefferson, de Thomas Jefferson, presidente de los Estados Unidos, tercer presidente de los Estados Unidos, padre fundador, vivió entre 1743 y 1826, principal autor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. A su vez, promovía la democracia y obviamente el enfrentamiento contra el Imperio Británico. Plantea la compra de Luisiana, hace expediciones, hay una escalada de tensiones con el Reino Unido, con Francia, era filósofo, político, hombre de la Ilustración. Plantea, que en esa época era casi una herejía, la separación de la Iglesia y del Estado, la libertad religiosa, la democracia jeffersoniana que se plantea. Junto con Madison es fundador del Partido Demócrata Republicano, participa 25 años en la política norteamericana, trabaja conceptos universales, lo que se llama la tradición jeffersoniana, y después, que va a ser la última que vamos a ver, la tradición jacksoniana, que tiene algunos elementos de Jefferson. Jefferson, además, en particular, aunque tú decías, y en general las escuelas de relaciones internacionales no son escuelas morales o éticas, no. Jefferson, él por sí, es un referente ético en Estados Unidos, sí. con un perfil moral muy fuerte, generando la visión del Estado al servicio de la gente. Bueno, es importante decirlo porque es permanentemente mencionado desde el punto de vista incluso desde la literatura también. Sí, uno de los grandes problemas que él plantea, por eso tiene una desconfianza de la centralización política en el gobierno federal. No en el gobierno federal, sino que centralice todo, que es las tradiciones... Que deje de ser federal. Claro, pero aparte de las tradiciones del abuso del poder, del que maneja el poder
abuse de ese poder, defensor de la segunda enmienda, que es la que tan discutida del porte de armas. Sí. Pero en Estados Unidos la segunda enmienda lo que plantea permite el porte de armas a los efectos de que si el gobierno se convierte en una tiranía, la población esté armada para poder enfrentarse. Toda la segunda enmienda está pensada como darles herramientas a la población para defenderse de la opresión. Sí, sí, Porque totalmente. algún día la opresión puede salir como el sol en la mañana, ¿no? Dijera algún poeta, pero esa es un poco la idea. Por supuesto que, bueno, tiene muchas interpretaciones y se utiliza para muchas cosas. Bueno, nuestro amigo Jefferson, en la parte de política exterior, plantea los riesgos que puede tener el país en sus libertades por injerencia de otros estados. Siempre tiene la visión del interés nacional estratégico. Ese es su principal norte. Busca tener intereses estrechos y no sobredimensionados para evitar comprometerse en potenciales conflictos internacionales. Lo que hemos hablado un montón de veces, esas alianzas, el artículo 5 de la OTAN, Sí. o el apoyo indeclinable a Taiwán, que se ha discutido si Estados Unidos tiene que entrar en conflicto, y del otro lado lo que se discute es que no entraría en conflicto por todo este tipo de discusión. O sea, Jefferson trataba de que Estados Unidos no fuera arrastrados a otra guerra. ¿Cuál fue el gran problema de este tipo de corriente de pensamiento? Cuando viene la Segunda Guerra Mundial. Y todos sabemos lo difícil que fue para Roosevelt tratar de convencer a los Estados Unidos para que entrara en la Segunda Guerra Mundial, que, oh casualidad, como pasó en la Primera Guerra, tuvieron un incidente que le involucró a Estados Unidos, que en este caso fue Pearl Harbor. Lo que generó mucha desconfianza, pero de hecho se dio una desconfiemos o no, se dio una situación de hecho que hizo ineludible entrar en la guerra, y claro, muchos desconfían justamente porque fue demasiado conveniente para la toma de decisiones, ¿no? Ese 7 de diciembre del 41 fue, después quedó por muchos años. Sí, recuerden sí. El 7 de diciembre, recuerden el 7 de diciembre. Monroe ratifica la línea de pensamiento de Jefferson, de no tratar de que el Estado de Estados Unidos se inmiscuya en problemas más que nada europeos. Claro. Y mantener la separación continental. América para los americanos. No hay duda, exactamente. Y después, no sé si querés hacer el corte, tendríamos la última escuela y ahí le pegamos a Trump sin ningún problema. ¿Por qué le vamos a pegar? No. Vamos a analizar, ¿no? O si querés podemos poner la segunda diapositiva, sí, que aparece Kissinger. Vamos a pedirle a la segunda. Les prometemos, amigos, subir a la página web. Un trabajo de inteligencia de Gustavo va a mejorar la diapositiva. Sí, vamos a mejorar esa diapositiva porque es sacada de una publicación muy vieja, de Foreign Policy. Del 2007. Y vamos a tratar de manejar algo más actualizado con imágenes HD como corresponde. Muy bien. Pero lo que vemos ahí es la figura de Kissinger, al cual vamos a llegar ahora en el tercer bloque, y todas aquellas figuras del gobierno de Estados Unidos que han sido influenciadas por su manera de ver el mundo y de actuar. A ver, él era el director de la Escuela de Política Exterior de la Fundación Rockefeller. Uh-huh. Entonces, él tuvo como alumnos a Brzezinski, que estuvo en el gobierno de Jimmy Carter, Haley en el gobierno de Reagan, Condoleezza Rice, Haley con el gobierno de Bush, Hay, que nos acordamos por las guerras de las Malvinas, con Reagan, sí. Condoleezza Rice, que estuvo con Bush padre y asesoró a Bush hijo, Lake, que estuvo con Clinton, Berger, que estuvo con Clinton, Powell, que estuvo con Bush hijo. A ver, ¿qué es lo que queremos plantear con esto? La transmisión de conocimiento y una visión de mundo a determinadas personas que después estuvieron en los lugares de decisión para asesorar al gobierno norteamericano en qué política exterior seguir. Y acá tenemos un mismo profesor y una serie de alumnos que no importa qué administración esté. Resumiéndolo, la importancia de las escuelas en la toma de decisiones de los estados a lo largo de su historia, más allá de los gobiernos de turno. Cosas a lo que los latinoamericanos no estamos para nada acostumbrados. Y ya volvemos, amigos, en 2 minutos estamos con ustedes. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. Avanzamos, amigos, en otro capítulo de La Hora Global. Aquí en el paralelo 35, donde el verano sigue presente, mientras en algún lugar del mundo Trump y Putin eligen qué mina de minerales raros van a explotar cada uno. Nosotros vamos a un terreno un poco más teórico. Estábamos hablando de cuáles son las escuelas que han marcado la política exterior de Estados Unidos para después aterrizar un poquito en el análisis de Trump propiamente dicho. Habías hablado de 3 escuelas. Vamos a la última. Que es la escuela jacksoniana, del presidente Andrew Jackson, séptimo presidente de los Estados Unidos, vivió entre 1767 y 1845, abogado general, estadista estadounidense, único presidente de los Estados Unidos que estuvo prisionero en una guerra, 2 años con los británicos, y la escuela jacksoniana, mírenle qué elementos tienen para después poder introducirnos en lo que íbamos a hablar del presidente Trump. Es la corriente menos elitista, de mayor carácter popular, menos intelectual y más arraigadas en aspectos culturales, sociales y religiosos de una parte de la población. Desconfía de las élites políticas y económicas y se aferra cabalmente a la Constitución norteamericana, sobre todo en lo que concierne a la segunda enmienda, que ya la mencionamos, la libre portación de armas. Se concentra en factores internos y es reacia a delegar soberanía en tratados u organismos internacionales, y tampoco le interesan los programas de ayuda o asistencia en otras partes del mundo. El honor, la confianza en sí mismo, la dignidad, la igualdad, individualismo y coraje es el complemento para esa identidad colectiva, y el orgullo y el deber del servicio militar. Toda política, en primer lugar, debe servir para mejorar las condiciones de la comunidad y de la clase media. En la política exterior se puede observar una especie de realismo impregnado con los valores jacksonianos, el honor, reputación y confianza inmensa de su poder militar, que ven un mundo de características jovesiana, o sea, el hombre es el lobo del hombre, la desconfianza, la lucha del hombre en base a sus intereses, donde prima el pesimismo, la violencia y la anarquía, por lo que en caso de ser necesario acciones amorales, violentas y unilaterales están permitidas siempre que los intereses norteamericanos estén en juego. O sea que esa es la escuela jacksoniana, y por lo que dije me parece como que pinté, como que fui detallando al actual presidente de los Estados Unidos. Los que manejamos un poco de documentos pueden buscar el 15 de marzo del 2017, en los 250 años del nacimiento de Jackson, el presidente Trump, en un acto en Nashville, Tennessee, se identificó con la política y el legado de Jackson. Alguien que confrontó en su momento a una élite arrogante, y su victoria sacudió el establishment político. Impuso aranceles a países extranjeros para proteger a los trabajadores estadounidenses. Todos debemos recordar las palabras de Jackson, decía Trump, que el sembrador, el granjero, el mecánico y el trabajador encontraremos músculos y huesos en nuestro país. Son solo algunas de las frases que utilizó para emular la política y el electorado al cual se dirigía. Este carácter populista de líder outsider, de discurso antisistema, con respecto a las élites políticas y económicas, contra las causas corruptas, no representativas y poco democráticas, es un mandato publicitario y refundacional que alega representar al pueblo. Trump no solo escribe acá, sino también escribe en la publicación de National Interest y plantea los mismos elementos. A su vez, según Clark y Ricketts en un libro de 2017, Trump iba a arrancar basado en el honor nacional, en la reputación, contra los miembros de la OTAN, 2017. Contra el artículo 5 de la Carta de la OTAN. Iba a arrancar contra las acciones militares unilaterales en Siria, en Afganistán, el Acuerdo de París del cambio climático. A su vez, imponer aranceles a China.
retirada del acuerdo transpacífico, retirada del acuerdo nuclear de Irán, el grupo 5+1, la salida de la Organización Mundial de la Salud, combatir al COVID-19 combatiendo a los que generaron las vacunas, retiradas de la UNESCO, renegociación del acuerdo de libre comercio de México y Canadá. Y todo esto ocurría en el 2017. Entonces, ahora en el 2025, no dudo que estamos viendo una versión mejorada con de repente no tanto fuegos artificiales o de repente, creo yo, un poco más ordenado en la interna. Yo te iba a decir eso, hay que analizar el Trump actual sin olvidarse de un elemento que para mí es fundamental. En el primer gobierno de Trump se discutía si el Partido Republicano era todo Trump o poco Trump. Habían salido de su especie de aventura con el Tea Party en su momento, que no había dado resultados en cuanto a llevar un partido republicano fuerte a la Casa Blanca, y Trump tenía el beneficio, el mérito para ellos de ser la persona que los volvió a sentar en el Salón Oval, cosa que obligó a muchos republicanos a callarse la boca, decía en aquel momento Rubio, que se manejaba con otro discurso. Pasó una presidencia de Trump, pasó una elección que a Trump le dolió mucho, porque sostiene que lo robaron. Y el Trump que estamos viendo tiene algunas variantes. La primera variante es que todo el Partido Republicano hoy podemos decir que está alineado detrás de él, porque él demostró en esta campaña en particular que era el único capaz de llevarlos ahí. Entonces las resistencias internas que tenían aquella primera presidencia de parte del propio partido ya no existen. Y en segundo lugar, el Partido Demócrata se ha encargado de hacer su peor campaña de la historia, después de una de las peores presidencias de la historia, y se ha encargado también de dejar muy débil el frente de batalla político e incluso ideológico frente a Trump. Sí. Por lo tanto, Trump sabe cuáles fueron los problemas de su primera presidencia y es la aplanadora que está poniendo en funcionamiento. Lo primero que hace es eliminar esas barreras. Bueno, a ver, ¿cómo se llegará a hacer que funciona por una acción y reacción? Que cuando asume la presidencia, él habla que Latinoamérica no le interesa. Más algunos autores acá hablan de que América Latina es irrelevante para Trump. Y por eso va a haber una política wilsoniana o hamiltoniana, o sea, hablando del tema democracia, bla, bla, bla. Es que teniendo en cuenta que controla el flujo comercial con Latinoamérica, es irrelevante. Claro, o sea, fíjate, porque la tiene bajo control. Para él era más importante el tema de los inmigrantes. Entonces con Maduro había arreglado que Maduro recibía a los inmigrantes. Ayer mejor dicho, anuló los decretos para la Chevron para el uso del petróleo venezolano. Porque Maduro no cumplió. Porque no cumplió. Eso representa el 30% del PBI de Venezuela. O sea, con una medida económica vas a ejercer mucha más presión que por una medida política. También lo que dicen los autores que estuvimos viendo es que Europa no le preocupa mucho, va a tratar de negociar Trump con Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y España. Es lo que estamos viendo, el desfile que está yendo a la Casa Blanca. Para él... Hoy le toca ¿A quién? Hoy le toca a los británicos. Sí. Y mañana tiene Zelensky, y después de Zelensky en la agenda creo que habla por teléfono con Macron nuevamente. Se están turnando. Sí. Bueno, entonces... ¿Tenemos entonces un Trump realista? Quiero ir ya al tema porque se nos va el tiempo. Si querés ponemos la de los cuadros de los textos que aparece ahí. Ahí está. En esa ahí, para los que estén viendo, la mejoré un poquito. Tienen una síntesis de Truman hasta Trump, donde aparece el grupo ideológico y a Trump los problemas principales, ¿dónde los tiene? En Oriente, China. Asia Oriental, con el tema de Irán, que ahora hay mensajes no escritos, como por ejemplo, usaron los bombarderos B-2 para bombardear a los hutíes. Es el bombardeo que puede llevar esas bombas que pesan 13 toneladas antibúnker. El mensaje. Es jacksoniano con elementos realistas, como te gusta a vos, y neoconservador, algo similar a lo que fue
Bush hijo. Entonces, Trump dice algo que te va a gustar. En la página 208 del libro dice: Donald Trump planteó en su discurso de política exterior en abril del 2016, nosotros como nación debemos ser imprevisibles. La base de la negociación de él es ser imprevisible. Lo que hablamos una vez acá... sí, es que desde el punto de vista de la teoría es... el Madman, el hombre loco. El Madman, exactamente. Porque que Nixon lo manejó. Que Nixon lo manejó. No hay que olvidarse que Trump participó en campañas políticas republicanas para sacarle votos a la gente, y uno de sus principales asesores, que hay un documental en la vuelta, Roger Stone, que tiene tatuado a Nixon en la nuca. ¿Sabes de qué me estoy acordando? Le hicieron una entrevista antes de la elección a Putin, sí, y le preguntaron quién quería que ganara. Y él decía Biden. Y le preguntaron por qué. Porque es previsible. Y él dijo porque era previsible. Claro. O sea, esto de la imprevisibilidad, y para ir sintetizando, la impresión que da es que la lógica de él viene, te arrasa, te pasa por arriba, y lo que él avance va en relación directa del poder que vos tenés de frenarlo. Y a partir de donde lo trancás, él empieza a negociar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Él no tiene que negociar como era antes, de posición de igual a igual, y ahí se iba negociando. Te aplana, te avanzó, y a partir del punto que te avanzó, te empieza a negociar. Te llena la mesa de hechos consumados. Y la otra es que, de mi punto de vista, todo lo que pasa, Franja de Gaza, Siria, Canadá, México, Estados Unidos, todo eso no le importa. Es como que son cosas que lo distraen, le hacen perder tiempo, le hacen perder dinero, le hacen perder dedicación de gente para su objetivo principal, que no es nuevo porque en los documentos de Estados Unidos hace más de 20 años que China es el enemigo estratégico. Sí, con Biden era el enemigo estratégico. Tal cual. Obama ya lo vio. La frase, el giro al Indo-Pacífico es de Obama. Claro, entonces Trump se quiere concentrar en el principal enemigo, que coincidentemente es un tema económico, porque volvemos a lo que empezamos a hablar al principio. Los votos son de sus votantes y él tiene que dar mensajes, como pasó lo que vos mencionaste en Ucrania. En Ucrania el mensaje ahora es: ¿vieron? Yo lo apreté y logré un convenio de 500.000 millones de dólares. ¿Cuándo van a venir? Es otro problema, pero yo lo logré. Claro. Y así no sean 500, sean 350, como está discutiendo Zelensky. Así sea uno. No es el hecho es que él, de la nada, ya de lo Biden, anunció. Él consigue ahora, lo más increíble es esto, explotar yacimientos mineros, y aún los que están bajo territorio ruso. Hoy ruso. ¿Los va a conquistar? ¿Los va a conquistar? No, Putin le permite que lo explote. Es increíble. Por eso hay que ver qué es lo que sucede, pero el discurso es hacia adentro, y acá viene otro detalle, y ya ponemos la tapa del libro, porque se nos va el tiempo. En lo personal, mi pregunta es: él tiene 4 años. Sí. Dentro de 2 años él tiene elecciones internas, y a partir de la elección interna pasa a ser de Black Duck, o sea, el pato negro o el pato rengo. Sí, de salida ya. Es el presidente que gobierna pero no manda. Entonces, mi pregunta es, o mejor dicho, mi respuesta sería: yo pienso que el ego de Trump los 2 primeros años lo va a imponer para decir: yo hice todo esto y pasé a la historia, aunque no sea cierto de que hice mucha cosa, y los 2 últimos años va a trabajar para Vance para que sea el nuevo presidente republicano por 2 periodos. ¿Estás de acuerdo que el hombre es Vance? Sí. Aparte, no sé qué candidato en los Estados Unidos tiene la historia de vida que uno ve en ese libro que fue 2 años bestseller dentro de los Estados Unidos y hoy es película. Hay que ver los detalles. Cuando le preguntaron qué opinaba del discurso de Vance en Europa, él dice: sí, escuché una parte. O sea, él se mostraba como que había escuchado el discurso, pero que básicamente su función era apoyarlo. Es decir, él estaba dando a Vance el poder o el formato de decir que él es libre de decir lo que quiera. Sí. Pero para mí Vance no es un Pence, ¿viste? No es uno de los anteriores integrantes de su gobierno. Tiene un perfil distinto. Sí, pero creo que le hizo el mandado a Trump, porque el discurso que dio en la Organización de Seguridad de Múnich, sí, que fue un discurso apuntando a la política interna europea,
para mí el mensaje fue, ¿se acuerdan cuando ustedes hablaban a favor de Kamala? Durante toda la campaña, toda Europa hablaba a favor de Kamala. Bueno, eso fue cierto. Y ahora se sorprenden de que yo me meta en su política. Son términos muy, o sea, vamos a seguir muy de barrio, pero esta batalla por 2 años más y luego nos prepararemos para ver si es Vance contra alguien. Y podemos apostar algo para dentro de 2 años y vemos qué pasa. Eso que implica que China empiece a tener un adversario fuerte. Pero va a tener si logra entrar Vance, China va a tener un adversario por 12 años continuos. Que eso sí le puede hacer mella. 4 años no, 8 años, pero 12 años de continuo y que cambien la tapa del libro. Sara ya lo puso, pero le pedimos que... Sara, muchas gracias. La doctrina en la política exterior de los Estados Unidos, de Juan Tobar Ruiz. Si no lo encuentran en librería, llamen a la librería Los Miserables, con ese buen título que tiene la librería, que se los consigue. Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Burgos. Gran libro para los que le interese la política exterior de Estados Unidos, porque acá está reflejada de Truman hasta primer presidencia de Trump, la doctrina, o sea, conjunto, reglas y normas de cómo se movieron los presidentes y dentro de qué escuelas de pensamiento, aunque a veces parezcan, por eso fuego de artificio, que no están metidas en ninguna escuela de pensamiento. El esquema que hiciste de las escuelas lo vamos a poner en la página web de Perspectiva, en la parte de La Hora Global, para que lo puedan seguir leyendo. Nos vamos, amigos, los dejamos con la mejor música del mundo, con Eduardo Rivero. Hablé muy rapidito porque ya nos vamos, ya son las 16 horas, estamos recontra pasados de tiempo, de este jueves 27 de febrero, y nos vamos a ver la semana que viene, ya con otro gobierno funcionando aquí en el Paralelo 35, y bueno, analizaremos otra vez este nuevo desorden mundial. Chau, chau. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas, repite a las 21 horas, en Radio Mundo.